Michelle Berkeley es experta en reestructuración patrimonial del estudio Jorge Avendaño Forsyth y Arbe Abogados. Es miembro también del programa de responsabilidad social de Ciudadanos al Día y nos acompaña en esta primera parte del programa, en este consultorio telefónico con el que iniciamos hoy viernes, para contestar todas las preguntas que ustedes tengan respecto a la reestructuración de las deudas, la financiación y reestructuración de las deudas de las empresas. 420827 es el número que pueden marcar para hacer consultas sobre este tema. Michelle, buenas noches. Bienvenida. Noches, ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, ¿qué salidas tiene una empresa? No importa su tamaño, no importa el número de trabajadores, que tiene deudas y que quiere obviamente continuar, seguir adelante, o bueno, la opción puede ser también liquidarla. ¿Cómo es que se define, se determina esto? En cuanto a los mecanismos para reestructurar o refinanciar obligaciones, hay dos grupos de alternativas. La alternativa privada o alternativa fuera de un procedimiento y las alternativas dentro del procedimiento. En cuanto a las alternativas o los mecanismos privados, está una negociación directa con cada uno de los acreedores. Esto funciona si es que tienes uno o dos acreedores, una negociación paralela en la cual puedes llegar a un acuerdo de refinanciación, extender el plazo de tus obligaciones, reducir tasa de interés. La otra alternativa privada es la vinculada a una negociación colectiva, agrupar a tus acreedores, sentarlos en una mesa, porque el tiempo es muy importante en una reestructuración, porque lo que se quiere es preservar el valor de la empresa, por lo tanto se pueden agrupar a los acreedores y llegar a un acuerdo en conjunto. En este caso requieres la aprobación del 100% para que este acuerdo funcione, este acuerdo privado. La ventaja es que la reputación de la empresa se ve menos afectada con un procedimiento concursal, los costos son menores y tienes reglas privadas, ¿no? Con lo cual los acreedores y los deudores o el deudor se puede poner de acuerdo más fácilmente. Por otro lado, tienes los mecanismos dentro de un procedimiento concursal. Y ahí tienes dos alternativas. El procedimiento preventivo, que es un procedimiento más corto, que tiene por objeto refinanciar obligaciones básicamente, y un procedimiento que es el típico procedimiento de reestructuración, por el cual puedes hacer una reestructuración operativa, financiera o cualquier otro tipo de mecanismo que pueda, o acuerdo en el cual se pueda hacer viable la empresa por lo menos en el tiempo. También tienes evidentemente la posibilidad de liquidar, ¿no? Eso en caso del valor de la empresa de liquidación o de los activos sea mayor al valor de la empresa en marcha, ¿no? En el caso de la primera opción, es decir, que una empresa de cualquier tamaño vea que un poco como que las deudas se le están yendo de las manos, que hay que empezar a conversar con proveedores, con acreedores, puede que sus proveedores sean sean las personas, a las que les debe, ¿no es cierto? Dependiendo de quienes sean. En este caso, los acuerdos a los que se lleguen deben escribirse, deben firmarse. ¿Cómo es que debe hacerse? Lo ideal es tener un acuerdo suscrito, es como un contrato pero plurilateral, un contrato entre varias partes, todos los acreedores y el deudor. No funciona este acuerdo colectivo si es que no tienes una aprobación del 100%, claro. A diferencia de lo que ocurre si vas a un procedimiento concursal Indecopi, en el cual los acuerdos se adoptan por mayoría. Por lo tanto, si no funciona tu acuerdo colectivo, incluso ya tienes una aprobación mayoritaria de los acreedores, puedes utilizar ese acuerdo parcial con algunos acreedores para entrar a Indecopi ya con una estructura armada de un plan de refinanciación o de reestructuración, ¿no? Okay, vamos a recibir llamadas del público. Perfecto. Juan Carlos de Pueblo Libre está en línea. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es porque desde el año 96 sobregiraron unas cuentas corrientes sin mi solicitud. Por lo tanto, seguí un proceso judicial el cual pude acreditar que yo no había solicitado los sobregiros. El hecho es que al día de hoy siguen colgadas en el sistema y están pues muy altas las deudas. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Gracias, Juan Carlos, por tu consulta. Gracias. En este caso, lo primero que hay que hacer es contactarse, y en este caso me imagino que es un banco con el que tienen las obligaciones, contactarse y hablar con la persona con la que se negoció inicialmente o la persona que está a cargo de la cuenta, de su cuenta. ¿Para qué? Porque lo más importante es enfrentar la situación de crisis y en caso de esta sea una situación de incumplimiento de pago, enfrentarlo y hablar con el proveedor o en este caso el banco, ¿no? Para resolver la situación. Ese es el primer consejo. Puede seguir colgado, pero si es que no hay un acuerdo o una solución directa del banco, de la entidad financiera en este caso, va a seguir colgado posiblemente en el sistema afectando el crédito o la historia de crédito de esta persona, ¿no? Ahora, en el caso, por esta vía no consiga mucho o nada, ¿qué podría
¿Qué podría ser? En este caso, es un típico caso, en mi opinión, de negociación directa, ¿no? Porque salvo que tenga Juan Carlos otros acreedores, no me parece que sea un caso para ir a un procedimiento concursal, ¿no? Okay. Por lo tanto, este es un típico caso en el cual hay que hablar y negociar directamente con el acreedor involucrado. Perfecto. Ahora, lo que quería preguntarte es, ¿el tamaño de la empresa importa cuando uno va al Indecopi? ¿Puede ser una empresa de 1, 2, 3 trabajadores o necesariamente hay un número mínimo de trabajadores? No hay un número mínimo de trabajadores. Pueden ingresar a una empresa, una persona natural que se dedica a actividad empresarial, o pueden ingresar a una pequeña o mediana empresa. Es indistinto y los procedimientos son los mismos, tanto para la empresa como para la persona natural. Ok, entonces no hay mayor distinción, ni tampoco el procedimiento, cualquiera el que sea, entre ser el ordinario o el concursal, distingue entre una u otra. No hay una distinción. En el tamaño de la empresa. En algún momento escuché, bueno, y en realidad se lo he escuchado a varias personas, hay opiniones distintas sobre eso, no sé cuál es la tuya, respecto a la idoneidad del proceso, es decir, muchos dicen que el Indecopi, no el Indecopi, la ley está hecha para no promover necesariamente la reestructuración, sino los pagos, y no está necesariamente en un primer orden el que la empresa salga a flote. Sí, lo que sucede es, y por eso te comentaba que la negociación colectiva a veces funciona mejor. ¿Por qué? Porque los bancos o terceros están más dispuestos a dar financiamiento, y ese es el problema del sistema concursal actualmente. No promueve el financiamiento, y una empresa no puede refinanciarse si es que no tiene capital para iniciar un procedimiento de reestructuración o para salir del procedimiento de reestructuración. Y ese es el punto complicado en el sistema, y por eso es que mucha gente lo critica desde ese punto de vista, ¿no? Ok, entonces ahí lo ideal sería promover un cambio en la legislación para que este sistema sea un sistema promotor en el caso de la probabilidad, en el caso que sea probable reestructurar una empresa, porque hay momentos también en los que no queda más que liquidarla, ¿no? Exactamente. Otra consulta que te quería hacer, Michelle, y que está vinculada justamente al tema de refinanciación y reestructuración de las deudas empresariales, es la siguiente. A través de los años, ¿se ha ido incrementando el número de empresas que llegan al Indecopi? ¿Se ha ido reduciendo el número de empresas? ¿Y cómo es que esto se relaciona con la coyuntura económica? ¿O cómo está relacionado con la coyuntura económica? No hay un incremento significativo en el número de empresas que entren a un proceso de reestructuración. Usualmente, por lo menos lo que se ve son procedimientos de liquidación que vienen iniciados por procedimientos judiciales que llevan directamente, por un artículo del Código Procesal Civil, directamente a una disolución y liquidación directa. Entonces, ahorita la mayoría de casos en Indecopi son disoluciones y liquidaciones que vienen por procesos de cobranza de deudas, respecto a los cuales el deudor no puede señalar bien libre, y hay un ingreso automático al proceso de disolución y liquidación. Y eso ha incrementado los procesos en Indecopi, pero no quiere decir que hayan más concursos ni más reestructuraciones actualmente, ¿no? Salvo casos específicos de algunos procesos que se han iniciado, ¿no? Vamos con Elizabeth de Independencia. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias, bien. Gracias por tocar este tema que para mí realmente es un dolor de cabeza. Cuéntanos por qué, Elizabeth. Tengo un pequeño negocio, un salón de belleza, y la verdad es que con tanto que me han enamorado los bancos para financiarme un crédito y todo lo demás, caí y ahora estoy muy endeudada con 3 entidades. Y estoy pagando puntualmente, me cuido mucho de eso, soy muy responsable, pero llega un momento en que me siento ya como una esclava del trabajo, que solamente estoy trabajando para ellos. Para pagar deudas. Para pagar deudas. Lo peor de todo es que me doy cuenta que uno de ellos me había puesto una cuota fija. Entonces, después de un año que me doy cuenta por qué mi cuenta no baja, era porque solamente me estaban cobrando los intereses, las comisiones, más no el capital. Elizabeth, ¿puedes bajar el volumen de tu televisor, por favor? Que te quiero hacer un par de preguntas y se va a cruzar, sí. Se va a acoplar el sonido. Sí. ¿Ya? Ahí está mejor. Ya, perfecto.
Las tres deudas que tienes con los bancos, ¿cómo se han generado? ¿Son créditos qué? De créditos empresariales, créditos de consumo, son tarjetas de crédito, sacaste efectivo de tarjetas de crédito? ¿Qué tipo de deudas son? Una tarjeta de crédito y dos de crédito empresarial. Un préstamo porque quise comprar muebles o algunas cosas, ¿no? Ahora, el problema que tengo es que como ya estoy mucho tiempo en esto, yo ya quiero terminar, quiero cancelar todo, estoy muy bien, estoy pagando todo, ok, pero he ido para que me refinancien de alguna u otra forma y no me permiten, no me dejan, no quieren. ¿Qué tipo de refinanciamiento estás pidiendo tú? ¿Qué estás pidiendo? ¿Que la cuota baje, que el tiempo crezca, que el tiempo se reduzca y la cuota suba? ¿Qué estás pidiendo? Lo que yo escuché por ahí sobre una compra de deuda. Fui a otro banco y quería que lo hagan, ¿no? Entonces me dicen que con tal banco no funciona, que una tarjeta de crédito es una cosa, que un préstamo es otra cosa. No, te han mentido, Elizabeth. Ok, vamos a contestar. Cuando fui a los bancos para que me hagan el financiamiento, no quieren, o sea, ellos no sé si es el vendedor o qué sé yo, no quieren hacerme. Claro, a veces no los bancos, pero algunos funcionarios de los bancos se aprovechan de cierto desconocimiento que los clientes podamos tener. Nada te impide que un banco te compre todas las deudas y las ponga en una sola. Pero vamos a dejar a Michelle, que es la que sabe contestar tu pregunta, ¿te parece? Muchísimas gracias y felicitaciones por el programa. Gracias a ti, Elizabeth, gracias. Gracias. Sí, bueno, en este caso creo que lo más importante es consolidar todo en un solo préstamo. Si tienes deuda de tarjeta de crédito, si tienes deuda de Elisa de tarjeta de crédito, esa es la primera deuda que tiene que de alguna manera englobarse en un préstamo personal que baje a la cuota o la tasa de interés, porque es la que mayor tasa de interés le va a cobrar, ¿no? Y eso va a ir generando intereses en el tiempo y se va a convertir en una obligación mucho mayor al final del año. Con lo cual, esto es también un típico caso de negociación directa, pero habría que intentar ir a otras entidades financieras o tratar con algún otro sectorista para ver si es que es posible que el banco te otorgue un préstamo y te refinancie con cuotas menores. En caso tú quieras seguir con el negocio, porque si es que tú no quieres seguir con el negocio... Parece que le va bien, eso es lo que ella dejó de entender, ¿no? Y si es un negocio que es productivo y que puede seguir en el tiempo, van a tomarlo en cuenta y lo van a considerar para un financiamiento global. Todos estamos, nadie está exento de estar en una situación de crisis o de situación de no pago de sus obligaciones. Claro. O sea, ahora, el consejo para Elizabeth en todo caso sería ir a un tercer banco o a un cuarto banco. Exacto. Porque ella, digamos que tienes una deuda con el banco ABC, anda al D, ¿no? Y pide que este tercer banco, con el cual no tienes ninguna tarjeta ni ningún crédito de consumo, le compre o te compre, Elizabeth, las tres deudas, ¿no? Exacto. La de la tarjeta y la de los dos créditos de consumo, cosa que los tres van a una sola cuenta de otro banco donde lo vas a dividir en cuotas, en 24, en 36, en 12, dependiendo qué es lo que tú quieras pagar. Entonces tienes una sola deuda y va a ser mucho menor. Exacto. ¿No? Exacto. De todas maneras, sí. Elizabeth en algún momento dijo, no me dejan, nadie la tiene por qué dejar. O sea, eso es lo que tú como cliente eliges. Y quien hace todo el trámite, Elizabeth, es el banco que te compra la deuda. Tú no tienes que hacer nada más que sentarte tranquilo en tu casa o en tu negocio, esperar que este tercer o cuarto banco le compre las deudas a los otros, ¿no? Y es importante tener también la documentación, estados financieros al día, porque es información que te va a pedir el banco al final y es como vas a sustentar que tu negocio es viable, ¿no? Claro. Además ella está pagando puntualmente, no va a haber ningún problema. Exactamente. ¿No? Sí. Jorge de la Molina. Jorge, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Cuéntenos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una consulta. Cuando las empresas o los negocios pequeños les suscita una quiebra porque no tienen cómo pagar, se les liquida. Pero y en el caso de una persona natural que también tiene deudas y lamentablemente por más esfuerzo que pueda no tenga, también hay una quiebra personal. ¿Cuáles son las implicancias y qué cosa hay que hacer? Claro, ¿qué pasa si uno se queda sin trabajo y no puede seguir pagando? Exactamente, y ahí hay un tema que hay una quiebra porque no vas a pagar tus deudas. Entonces, ¿cuáles son las implicancias, que eso cómo repercute y cuáles serían los procedimientos en todo caso? Listo, Jorge, muchísimas gracias. Las normas actuales de reestructuración de liquidación prevén la posibilidad de una persona natural de acogerse a ellas.
y el procedimiento se inicia con un procedimiento de disolución y liquidación que al final va a llegar a una situación de quiebra. La quiebra es un procedimiento judicial residual que es la parte final de un procedimiento de disolución y liquidación de alguna manera. Sí tiene implicancias, ¿no? Porque una persona que ha sido declarada en quiebra no puede constituir sociedades, no puede ser director o gerente de empresas, y eso por un periodo de 5 años. Por lo tanto, es bien importante tener eso en cuenta antes de someterse a uno de estos procedimientos que te puedan llevar a una situación de quiebra, ¿no? Y en este caso también, si es que uno está en una situación de crisis financiera, lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo con los acreedores antes de acogerse a un procedimiento de disolución y liquidación. Como persona natural. Como persona, bueno, como una persona natural. Claro, porque lo que entiendo, Jorge, es que, por ejemplo, él puede tener 3, 4 deudas o 3, 4 créditos, tal vez tiene un trabajo donde le pagan menos o ya no tiene trabajo y no puede pagar nada de esto. Sí, si es que no puedes pagarlo, bueno, sí puedes acogerte a un procedimiento y has incumplido, ¿no? Hay ciertos supuestos para acogerse a un procedimiento. ¿Y dónde debería ir Jorge entonces? Jorge podría acercarse al Indecopi, igual, como una persona natural y, bueno, presentar su solicitud para acogerse como deudor al procedimiento. Perfecto. Ela de la Victoria. Ela, buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Cómo estás, Ela? Cuéntanos. Sí, es una consulta de una persona como natural, bueno, prestó su nombre como garantía para alquilar un local, pero eso hace más de 10 años. Ahora él tiene una pequeña microempresa y no puede así tener, sacar deudas, créditos, siempre tiene que hacerlo al contado. La persona a la que garantizó, él incumplió los pagos de los alquileres o de pagos de otras deudas, algo por el estilo. Yo creo unos 2 años así para el alquiler. Entonces la persona ¿Y era garante de qué, perdón? ¿Del alquiler? ¿De un alquiler? Sí, 2 años de alquiler de un local. Y entonces dice que sí, él cómo podía hacer de estructuración patrimonial o de deuda, pues que se vayan a pagar, pero a través de la compra de la deuda de un banco, que dice Indecopi, porque se vayan a pagar puntual, pero tampoco excesos, ¿no? Porque hay personas que quieren cobrar excesos. Ya, perfecto, Ela, gracias por tu consulta. Lo que entiendo es que él ha sido garante de una persona que no está cumpliendo con el pago de sus obligaciones. Que no pagó, sí. Pero es un alquiler, eso es lo que me parece extraño. ¿Por qué tiene que ver el alquiler con entrar probablemente al Infocorp y que esta persona no sea hoy sujeta a crédito? No tendría nada que ver, ¿o sí? Sí, porque en este caso esa persona es garante de estar respaldando las obligaciones de otra empresa, pero la obligación no es con ELA, ¿no? ELA no es la que tiene la obligación, en este caso frente al deudor, simplemente está garantizando, entiendo, ¿no? Sí, sí. Sería importante saber cómo... ELA parece que tiene un pariente y este pariente fue el garante de otra persona que alquiló un local. Ahora, ELA no tiene sentido, como dice Michelle, porque... él era no garante de un crédito, no era aval de un crédito, sino del alquiler de un local. No tendría por qué esta persona, amiga tuya o familiar tuyo, estar imposibilitado para obtener créditos, ¿no? Ni estar en el Infocorp, a menos que esta persona, sin saberlo, haya firmado documentación. Exacto, a menos que haya sido realmente un aval y la otra persona al no cumplir, él es un aval solidario, por tanto también es un obligado al pago del alquiler. Habría que ver exactamente cuál es la situación. Si es un aval solidario, posiblemente también puedan dirigirse contra él para el cobro de la obligación. Entonces, esta persona que él la conoce, ¿qué puede hacer? ¿Cómo resolver este problema? Va a tener que conversar y definir cuál es la situación con la persona que lo involucró ¿Y de qué forma lo involucró? Exactamente, ver los documentos y efectivamente evaluar si es que tiene una responsabilidad o es un aval solidario en este caso, y luego acercarse ante la persona que se le debe para llegar a algún tipo de acuerdo, porque si es un aval definitivamente va a estar involucrado y va a aparecer en Infocorp, si es un aval solidario, ¿no? Claro, ok. Exactamente. Listo, muchísimas gracias, Michelle, por Gracias, acompañarnos, muy amable. Michelle Barclay es experta en reestructuración patrimonial del estudio Jorge Avendaño Forsyth y Arbe Abogados, es miembro del programa de responsabilidad social de Ciudadanos al Día, nos ha acompañado, regresamos luego de la pausa. Scotiabank, por ti, para ti.